Al menos 60 personas habrían muerto a causa de los bombardeos israelíes la pasada noche en Gaza, según asegura el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamás. 100 días después de los atentados terroristas de la milicia Hamás contra Israel, la ofensiva israelí mantiene su intensidad. Hamás tiene en su poder a más de 130 rehenes, según las autoridades israelíes. Y según las autoridades gazatíes controladas por Hamás, la guerra ha costado la vida de casi 24.000 personas y ha desplazado cerca del 85% de la población en la franja de Gaza. En Israel, la jornada número 100 del conflicto armado estuvo marcada por nuevos llamamientos a la liberación de los rehenes que siguen en poder de Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. El grupo publicó el domingo un video que muestra a 13 rehenes israelíes. Entre tanto, Estados Unidos, principal aliado de Israel, asegura que ha llevado el momento adecuado para que Israel reduzca sus operaciones en Gaza. Y mientras tanto, continúa la ofensiva israelí contra Hamás. Suceden también los esfuerzos diplomáticos para diseñar el futuro de la franja de Gaza tras la guerra, pero aún no hay consenso al respecto. Tampoco lo hay en Israel. La diplomacia mueve sus hilos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken viajó la semana pasada por todo Oriente Medio para debatir con Israel y otros aliados de la región sobre el futuro posbélico de la franja de Gaza. En las consultas de hoy quedó bien claro que los palestinos deben poder regresar a su hogar cuando las condiciones lo permitan. No deben ser forzados a abandonar Gaza. Es una posición que no comparten todos los miembros del gobierno israelí. 2 ministros de extrema derecha reclaman nuevos asentamientos en Gaza y que otros países acojan a los refugiados gazatíes. Pero hace unos días el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, presentó su propia visión de futuro, afirmando que no habría civiles israelíes en Gaza. Gallant afirmó que los residentes de Gaza son palestinos y que consecuentemente también deben serlo sus instituciones de gobierno, con la condición de que no emitan ataques ni amenazas contra el Estado de Israel. Gallant subrayó que Israel mantendría el control de la seguridad en Gaza, pero es un plan que no ha sido respaldado por otros miembros del gabinete o por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entre tanto desacuerdo, ¿cuáles son las distintas posiciones con respecto al futuro de Gaza? Israel quiere seguridad frente a ataques y que Hamás no tenga ningún papel. Estados Unidos y Arabia Saudí abogan para que sea la autoridad palestina quien controle Gaza, bajo un solo gobierno palestino. Y Arabia Saudí asegura querer normalizar sus relaciones con Israel, pero solo si se crea un Estado palestino. El problema para esas propuestas es la impopularidad de la autoridad palestina. Su líder Mahmoud Abbas alcanza solo un 11% de apoyo en una encuesta entre los palestinos, mientras la aceptación de Hamás crece. Netanyahu, por su parte, asegura apoyar otra exigencia de Estados Unidos. Israel no pretende ocupar Gaza de forma permanente ni desplazar sus civiles. Israel combate a los terroristas de Hamás, no a la población palestina. Pero Netanyahu también se opone a la creación de un Estado palestino. Miquel Ayestarán, periodista y experto en Oriente Medio con la perspectiva desde Estambul. Miquel, saludos. El gobierno israelí ha vuelto a repetir que las incursiones contra Hamás en Gaza seguirán hasta encontrar a los rehenes. Y este domingo hablaba también uno de los líderes de Hamás asegurando que muchos de los cautivos ya habían muerto. ¿Tiene Hamás el control de los rehenes en Gaza y cuánto puede la cuestión rehenes prolongar esta guerra? Hasta el momento lo que es la cuestión de los rehenes no ha sido, digamos, un factor clave dentro de lo que está siendo la operación israelí. De hecho, solamente hemos tenido una semana de tregua en la cual sí que se les ha dado absoluta prioridad para poner en marcha ese intercambio de cautivos en manos de los grupos palestinos a cambio de presos palestinos. Ha sido simplemente de una semana. El resto del tiempo la estrategia israelí ha pasado por el uso máximo de la fuerza. Eso es lo que ha defendido Benjamin Netanyahu desde el primer día, diciendo que es la forma más efectiva de conseguir liberar a esos más de 100 cautivos que siguen quedando en el interior de la franja de Gaza, y también la forma más efectiva de localizar a los desaparecidos líderes de Hamás como Yahya Sinwar y Mohammed Deif. Realmente
vemos cómo pasa el tiempo y sobre todo cómo aumenta el malestar entre los familiares de esas personas, de ese grupo tan importante de personas que sienten que desde luego no son una prioridad ahora mismo para lo que están siendo las operaciones del Estado israelí dentro de la Franja de Gaza. Exigen que de una vez esa prioridad necesaria para que puedan volver sanos y salvos a casa y no en bolsas de plástico. Esa es la frase que más repiten unos familiares que este mismo fin de semana han celebrado con motivo de esos 100 días de cautiverio una movilización masiva en Tel Aviv, donde participaron más de 120.000 personas exigiendo al gobierno que les ponga en primer lugar ese índice de prioridades para que puedan volver a casa. Un grupo de ellos también visitaba hoy día la embajada de Israel aquí en Alemania pidiendo lo mismo al gobierno alemán. Mike, el jefe del brazo armado de Hamás decía algo más, que no habrá negociaciones hasta que Israel detenga su agresión. Palabras textuales citadas. Hemos hablado muchas veces de lo que quiere el ejército israelí, pero ¿quiere Hamás parar esta guerra entregando, por ejemplo, a los rehenes vivos o muertos o incluso rindiéndose como exige Israel? Bueno, en esta guerra Hamás dio el primer golpe el 7 de octubre, un golpe brutal a Israel con más de 1.200 muertos y más de 200 cautivos. Pero a partir de entonces, digamos, en estos 4 meses de operación militar, el golpe que le ha dado Israel a la infraestructura militar de los islamistas es tremendo, ¿no? Sobre todo en la parte norte de la Franja de Gaza, donde los israelíes dan por desmantelada lo que es la infraestructura militar de Hamás. Por lo tanto, a estas alturas y después de ver cómo tienen la franja prácticamente arrasada, la única carta que tiene Hamás en su manga son precisamente estos cautivos, muchos de ellos prisioneros de guerra. Estamos hablando de soldados y de oficiales con los cuales no solamente parece que se plantean un intercambio por prisioneros palestinos, sino que quieren también que jueguen un papel fundamental a la hora de la reconstrucción de Gaza y a la hora de intentar conseguir que entre muchísima más ayuda humanitaria de lo que está entrando. Ahora mismo estos cautivos, estos son, digamos, la única carta que le quedaría a Hamás en su poder para mantener cierta posición de fuerza en las negociaciones, y la van a utilizar hasta el final. Miquel, ahí estarán. Muchas gracias en Estambul. Gracias a vosotros.